Y también a cada uno en este día. Vamos a la palabra del Señor. Salmos capítulo 23 versículo 4. Solo un texto. Salmos capítulo 23 versículo 4. Bien, póngase en pie y damos lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Salmos capítulo 23, versículo 4. Y leo su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Repito este texto: aunque ande en valle de sombra de muerte. Repito: aunque ande en valle de sombra de muerte. Padre amado, en el nombre de Cristo damos gracias. Oramos, Dios mío, en esta hora para poder pedir, Señor, tu bendición. Hemos leído la palabra, pero necesitamos, Dios mío, tu voz en nuestras vidas, en nuestras conciencias, en nuestro ser. Bendiga, Dios mío, nuestra iglesia, la que tú nos has dado, Señor. Bendiga, Dios mío, a cada uno que ha llegado a este lugar. Haz de esto una tierra santa, Señor amado, una tierra de bendición. Bendiga a los que estamos aquí y los que no pudieron venir, y que esta palabra sea predicada con denuedo, con sazón de lo alto. Unge mis labios, Dios mío, y abrázame en esta palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Glorifíquelo con el alma. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su asiento. Aleluya. Dios le bendiga grandemente. Es un salmo, hermano, muy hermoso y bastante conocido. Y aunque sea bastante conocido, no pierde su fuerza. Aleluya. Podemos hablar muchos puntos que edifican sobre este mismo salmo, pero solo me quiero enfocar en algo que David revela sobre la presencia del Señor. Ya que el salmista quiere decir que la presencia de Dios no depende del terreno donde se encuentra el alma. Ya que él habla del valle de sombra y el valle de muerte. El valle no representa la ausencia de Dios. Amén. El valle no representa la ausencia de Dios, sino que sería un lugar donde la compañía de Dios también se hace presente y también incluso más íntima. Aleluya. David identifica a Jehová como un pastor. De hecho, así comienza el primer verso de este Salmo 23. Jehová es mi pastor. Bendito el nombre de Dios. Un pastor que no espera a su oveja desde la cima. Así lo ve David. A un pastor que no espera a su oveja desde la cima, sino que también baja, desciende al valle para caminar juntamente con él. Qué lindo es el Señor. Aquí vemos un contraste también muy profundo, muy espiritual con respecto al valle. Pero si existe un valle, bíblicamente hablando, con términos bíblicos, si existe un valle, es que también existe un monte. Bendito el nombre. Y ese es el contraste bíblico que hoy día queremos ocupar en esta enseñanza, ya que también los montes en la Biblia simbolizan los lugares donde el ser humano asciende para encontrarse con Dios. Es así la experiencia de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Aleluya. Siempre la Biblia ha interpretado con las experiencias de algunos notables en su escritura, que el monte, en ese lugar hay revelación, hay pactos, y también ir al monte hay transformaciones, que representa el lugar elevado, el lugar alto que Dios nos lleva. Bendito el nombre de Dios.
Ejemplo, tenemos Monte Moriah, donde la fe de Abraham fue probada, justamente ahí, a un monte, bendito el nombre de Dios, el monte Sinaí, donde también Moisés recibió la ley, aleluya, y fue, hermano, instaurando Dios al pueblo mediante en aquel monte las tablas de los mandamientos. También el monte Carmelo, donde el poder de Dios responde, bendito el nombre de Dios, donde había una confrontación en quién respondía primero. Y fue, hermano, innegable ver al Dios que servimos, ya que el Dios que servimos fue el que envió la respuesta ahí al monte Carmelo. También el monte de la transfiguración, donde Cristo muestra su gloria. O también, cómo olvidar al monte Gólgota, donde es el monte de la renuncia, donde ahí Cristo dejó todo, renunció a todo por obedecer hasta lo último, dando la última gota de su sangre. Bendito es el Señor. Siempre vemos las experiencias del monte como momentos de elevación espiritual, momentos, hermano, divino, donde el hombre se separa de la tierra para buscar elevación en las alturas. Dice Habacuc: dame piernas de gacela para andar en tus alturas. Aleluya. De hecho, el Salmos capítulo 24, versículo 3 al 6, dice el salmista: ¿quién subirá al santo monte? Mire, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Juan 7:53 dice que cada uno se había ido a su casa. Y Juan capítulo 8 habla que Jesús se fue al monte de los olivos. Aleluya. Espiritualmente podemos ver que el monte sí es un lugar consagrado, un lugar sagrado, un lugar especial, el lugar donde todos necesitamos estar. No hay ninguno que cuando llega al monte en el espíritu no encuentra a Dios de forma, hermano, divina, especial. Santo es su nombre. Pero también podemos entender y reconocemos nosotros que si el monte es un lugar divino en el cual nos conviene estar, debemos estar. Las experiencias ahí cambian. Las experiencias ahí son otras. Son experiencias divinas, sobrenaturales con el Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Creo que estoy hablando con gente de experiencia en el Señor. No somos extraños, somos iglesia en el cual sé que hemos tenido experiencias sobrenaturales, pero ahí, en ese lugar de encuentros divinos con Dios. La pregunta es la siguiente: si hablamos del monte como un lugar glorioso y el monte como aquel lugar que necesitamos estar, ¿qué sucede cuando no podemos estar ahí? ¿Qué sucede cuando vemos a otros que llegan y cuando yo no puedo llegar a ese lugar? Bendito el nombre del Señor. Cuando vemos que otros lo pueden lograr y veo que yo no puedo lograr estar ahí, a la altura, al porte. Bendito el nombre de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios ante esta difícil realidad? Que sería la mía, que sería la suya. De hecho, justamente con lo que estamos predicando existe una ilustración bastante interesante que nos ayudará a entender bastante este mensaje de lo que Dios nos quiere hablar precisamente en esta noche. De hecho, en el libro de Reyes capítulo 20, en el Antiguo Testamento, ocurre una gran batalla entre Israel y los sirios. Usted sabe que, hermano, las confrontaciones en el Antiguo Testamento eran bastante constantes. El pueblo estaba en constante guerra para poder, cierto, ganar territorio, reconocer a Dios como el Dios de la conquista, y así suma y sigue. Pero en el capítulo 20 del primer libro de Reyes, ocurre una experiencia, hermano, bastante extraordinaria. Aleluya. Que hay un enfrentamiento que hacen los sirios contra Israel. Lo que ocurre aquí no es solamente una guerra militar. También lo que ocurre aquí es una guerra de concepciones. ¿Por qué digo yo una guerra de concepciones? Porque se intenta identificar quién es el Dios que actúa según los terrenos. Porque en la antigüedad se creía mucho en los dioses territoriales. Y aprenda un poco. En el Antiguo Testamento, Israel evolucionando, hermano, en su experiencia con Dios, se entendía bastante en los dioses territoriales o en los dioses regionales. O sea que ellos entendían
en su mentalidad limítrofe, como cualquier ser humano lo es. Porque si sabemos algo, es porque Dios nos ha ayudado a entender. ¿Cuántos lo creen? Nada sería por nosotros. La experiencia incluso de nuestras propias vidas van contemplando más las grandezas del Señor. Si creemos en Dios, no solamente porque lo leemos, es porque la experiencia que vamos teniendo va aumentando nuestra fe. No sé en su experiencia, pero en mi experiencia yo doy fe de un Dios que no se equivoca, de un Dios que responde y un Dios que es grande y verdadero. Alabanza al nombre del Señor. Pero en la antigüedad se creía mucho de los dioses territoriales. Cada deidad tenía el ámbito que en el ámbito geográfico Dios o los dioses dominaban algunos sectores de los territorios. Por ejemplo, había un dios que era el dios del mar, otro que era el dios para la agricultura, el dios del norte, el dios del sur. Estaba el dios Baal, que era el dios que provocaba la lluvia, y así suma y sigue. Y en la mentalidad, aleluya, en esta mentalidad, un Dios no podía extender su poder fuera de su territorio. Y costaba un poco entender a Israel que el Dios que servían era un Dios que estaba en todo lugar. Y cómo pudieron comprender la experiencia. Bendito el nombre del Señor. En algunas etapas Israel se mezcló con esta idea. Y no entendía del Dios omnipotente, omnipresente, perdón. Y que él no podía entender que el Dios estaba aparte de Jerusalén, estaba en otros lugares. Mire, usted recuerda el Salmo 137, cuando estaba Israel esclavo en Babilonia, y le preguntaron y le dijeron a Israel: canten ahora alabanza. Ellos dijeron: no podemos cantar en tierra de extraños, porque ellos pensaban, como no estaban en Jerusalén, Dios no estaba ahí. Santo el nombre del Señor. Ahora, ¿con qué voy con esta idea? Porque aquí ocurre un enfrentamiento de guerra, aleluya, y ocurre justamente en los montes de Israel, donde los sirios atacan al pueblo arriba, en las alturas, en las cumbres, en los montes. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y cuando los pueblos de los sirios atacan a Israel, los sirios, hermanos, terminan perdiendo la victoria, la guerra, la batalla, en el cual Israel gana en el enfrentamiento que hacen los sirios contra ellos. Cuando los sirios pierden, en su derrota, ellos confiesan lo siguiente. Reyes 20:23. Su Dios, diciendo ellos, su Dios es el Dios de los montes. Por eso nos vencieron. Miren lo que dicen. Su Dios es el Dios de los montes. Por eso nos ganaron. Bendito el nombre del Señor. Pero si peleamos con ellos en el llano, quiere decir en el valle, santo su nombre, de seguro que los venceremos. Miren las palabras: certeza, seguridad, que solamente nos ganaron porque el Dios de los montes. Estaban con la idea de los dioses territoriales o los dioses regionales. Ellos no conocían con el Dios que se estaban enfrentando. Bendito es el nombre del Señor. Diciendo: de seguro que en los valles esto no nos van a ganar. Mi alma alaba a Dios. Ellos no estaban reconociendo la omnipresencia del Dios de Israel. Lo estaban, aleluya, limitándolo geográficamente, que el Dios del monte solamente era del monte. Bendito es el nombre del Señor. Y dice su palabra que ellos dijeron que en el valle sí podríamos derrotarlo. Dice su palabra que Dios le permite una segunda guerra, un segundo enfrentamiento. Dios les permite a los sirios que ataquen a Israel en el valle. Dice Jehová: por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de monte y no de valles, yo entregaré a toda esta multitud en tu mano y conoceréis que yo soy Jehová. Esto está diciendo que Dios también le da la victoria cuando el pueblo estaba en los valles. Bendito es el Señor. Y con esto el Señor demuestra que no solamente es un Dios territorial,
el Dios en un lugar, está demostrando que es el Dios de todos los territorios, de toda la tierra, dijo Isaías capítulo 6. Aleluya, santo, santo, su gloria está en toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito el nombre de Dios para siempre. En esto está demostrando que no es el Dios local de un puro lugar. Está demostrando Dios que es el Señor, amo y dueño de toda la creación. Alabanza al nombre de Dios para siempre. Algunos piensan lo mismo que en la antigüedad. Algunos piensan que Dios es el Dios de la pura iglesia y nada más. Y cuando se van a sus casas, piensan que Dios no está en la casa. Pero aquí estamos comprobando, hermano, que Dios geográficamente está en todo rincón, en todo lugar, en donde podamos ir. Ahí está el Señor, santo el nombre de Dios. Con esto el pueblo de Israel debía entender en la experiencia que el Dios que ellos servían era un Dios omnipresente. Estaba en los montes y estaba en los valles. Bendito es el Señor. Desde los lugares más altos y sagrados, donde ahí, estando ahí en el monte, sí veían su gloria y la victoria. Porque su gloria hará que ese lugar sea un lugar seguro y maravilloso. Pero también quiero explicar con la palabra, reconociendo una vez más que el lugar del monte es el lugar maravilloso que todos, hermanos, al estar ahí, que nos conviene estar, sería distinto. Aleluya. Pero también, hermano, Dios está en el valle. Porque la simbología del monte, que representa los lugares altos y consagrados, y la simbología del valle, los lugares bajos y ocultos. Aleluya. Dios también está ahí. ¿Cuántos dicen amén? En el lugar bajo, en el lugar en el cual no podemos quizás subir como otros, pero Dios también está ahí en ese momento. Dios dice, donde el enemigo decía, según la experiencia de Reyes, en el libro de Reyes, ciertamente, miren las palabras de los enemigos, ciertamente en el valle le podremos ganar. Donde dice el enemigo que de seguro ahí él te puede vencer. En el valle, donde de seguro ahí el enemigo piensa que puedes morir. Bendito el nombre. ¿Me está entendiendo, hermano? Que Dios está con el que puede orar y ayunar todos los días. Como también Dios tiene tiempo para mirar a aquel que no ora y a aquel que no ayuda. Porque en esta historia, que si no te ayuda Dios en los lugares más bajos o los peores momentos, no te puede ayudar nadie. No sé a cuánto Dios ha ayudado en los lugares de desesperación, en los lugares bajos, en los valles. Dijo el salmista, pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Porque está mirando al Dios, como el pastor, que el que está en la cima pastoreando también tiene tiempo para pastorearlo en los lugares más bajos, ir a buscarlo y consolarlo. Bendito es el Señor. El lugar bajo, el lugar del valle, donde ahí dice el enemigo, de seguro esta no pasas, de seguro aquí te venzo. El lugar bajo, donde no hay fuerzas para poder orar, no hay fuerzas para ayunar, no hay fuerzas para subir al monte y buscar consagración. Donde todos verán que ya no estás en tu mejor momento. Donde al parecer no hay gloria, presencia, todo está abajo. Santo el nombre de Dios. Me hacía mucho sentido, hermano, lo que hablaba Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. La Biblia muestra que Jesús toma a sus discípulos y los lleva al monte a la oración. Estoy de nuevo, hermano, retrocediendo, que el monte, claro que es un lugar de consagración, donde debemos estar, es bueno estar. Santo su nombre.
Y dice la Biblia que el Señor sube al monte a orar con sus discípulos. ¡Qué bien! ¡Qué extraordinario! ¡Qué experiencia más noble, más profunda para aquellos que están siguiendo al Maestro, al monte! Me imagino la experiencia gloriosa ahí. Presencia, gloria con el Maestro. ¿A quién no le gustaría orar al monte y subir a aquel lugar junto a Jesús? Bendito el nombre del Señor. Qué experiencia para Pedro, qué experiencia para Juan, qué experiencia para Andrés. Bendito su nombre, pero el detalle está aquí, en el versículo 17 del mismo texto. Dice la Biblia, y descendiendo con ellos, o sea, después de orar en el monte, después de ver la gloria de Dios ahí, dice que descendieron, santo el nombre de Dios, y se detuvo en un lugar llamado el llano, que también es el valle, en compañía de sus discípulos. Otra vez, gloria a Dios por los discípulos. Dice la Escritura que cuando ellos descendieron, dice que había mucha gente que venía, aleluya, de Tiro, de Sidón, para poder, hermanos, buscar y ver al Maestro. La gente era mucha, se estaba amontonando gente de otros lugares que venían precisamente para ver a aquel Jesús. Y justamente, hermano, quizás no alcanzaron a llegar cuando el Maestro subió. Estoy diciendo que cuando el Maestro descendió del monte, se encontró con la gente o con personas que no fueron a orar con ellos, que no fueron a la oración con Él. Probablemente gente sin oración, sin consagración, sin ese encuentro como los discípulos estaban ahí experimentando. Y la Escritura dice que había mucha gente que venía de Tiro y Sidón, se habían venido para oír al Señor. Dice que toda esta gente no subió al monte con él. No tuvieron la experiencia como los discípulos. No subieron al monte con el Maestro. Esta gente estaba en el llano. Esta gente fue la que no alcanzó a subir. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás, hermano, los que oran una hora diaria te pueden olvidar. Quizás los que ayunan día por medio, no tengo nada con eso, porque eso consagra el alma de aquel que busca a Dios en oración y en ayuno. Pero quizás los que van más avanzados te pueden olvidar en tus necesidades o en tu lugar bajo. Pero el mismo Dios que sube es el mismo Dios que en el encuentro te ve. Santo el nombre de Dios. Porque los que estaban ahí era gente sin consagración, era gente sin buscar a Dios como los demás. Pero el Señor tampoco se olvida de ellos. Y en esto me gozo, en el Dios que estoy alabando en esta misma noche. Porque Dios puede mirar lo que el hombre no puede ver. Santo es el Señor. Y la Biblia dice que en ese lugar llamado llano, cuando desciende el Señor del monte, dice la Biblia que los que estaban ahí eran atormentados en el espíritu, enfermos y hombres que no podían vivir. Y respecto a esa clase de personas, Dios también tenía un milagro para ellos. Dice la Biblia que Dios, al descender al llano, después de haber subido al monte, Dios causa milagro en todo ese grupo de gente que había ido a buscar a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y quizás en esta noche no es la excepción. Quizás Dios te encuentra en esta hora en el lugar más bajo de tu vida. Quizás estás hoy día sin oración, como quizás acostumbras a hacer. Estás sin búsqueda, estás sin presencia. No estás en tu mejor momento como antes. Pero déjame decirte una cosa. Aún así Dios desciende del monte para darte fuerza, para sanarte, para ayudarte, para tomarte de la mano, santo el nombre de Dios, y decirte que no importa. Aleluya. No está consintiendo la condición espiritual, no está consintiendo la negligencia. Está viendo las debilidades de los que no pueden seguir, de los que no pueden ni siquiera tener un minuto de fuerza para orar. Pero aquí el Señor nos ayuda y pueden haber milagros en esta misma noche si buscamos a Jesús, hermano. Oh, santo Dios. Por eso es que si usted tiene una vida consagrada y logra alcanzar, subir al monte, que es lo mejor que uno puede, es una experiencia hermosa. Usted consagra su vida y se convierte en un hombre grande en el Señor.
Nunca se crea y nunca miren menos a los que les falta. Aleluya. Nunca evita a los que no alcanzan lo que usted puede alcanzar. Aleluya. Porque si usted lo evita, va a bajar el pastor de los pastores. Como dijo David, porque así miraba a Dios, David al Señor: Jehová es mi pastor. Y lo miraba como de la cumbre. Ahí está el pastor, viene bajando de ese monte a buscarme. Oh, santo, así es el Señor. Cuando estamos en los momentos más bajos, no pierdan la visión espiritual. Ahí viene mi Señor a buscarme. No tengo fuerza, pero Él me viene a buscar. Él me levantará, Él me ayudará. Te puede olvidar la misma vida, pero Dios nunca. Santo es el Señor. Aleluya. Porque toda la gloria que se recibe en el monte se comparte en el valle. Aleluya. Toda la gloria que se recibe en el monte se comparte en el valle. Siempre habrá un necesitado en tu camino para levantar en el nombre de Cristo. No importa que yo venga del monte, si estás en el valle, yo te ayudo. Bendito es el Señor, porque la gloria del monte se comparte en el valle. Jesús mostró que su gloria no se limita solo al lugar alto. También, aleluya, no se oculta en el lugar bajo. También Él está ahí. Las palabras de David no son vanas. Cuando él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él está considerándose él como una oveja vulnerable en lugares oscuros. Pues está contemplando al pastor que viene a buscarlo. Bendito es el Señor. Imagino a David como una oveja vulnerable en los valles. Me imagino que él ve en su sueño, en su vista, ve cómo viene su pastor a buscarlo, a socorrerlo, a salvarlo. Bendito de la misma muerte. Santo es el Señor. En todas las geografías del alma. Aleluya. Él sigue siendo el mismo pastor. El Dios de los montes también camina sobre ti en el valle. Que Él no se queda en la cima esperando que suba. Y esto me encanta. Por eso que amo tanto al Señor. Lo digo de mi experiencia, sin más que nada hablar del Señor. Pero me encanta Dios, hermano. Me encanta cómo es Él. Por eso que me enamoré de Dios, hermano, profundamente. Porque Él no se queda en la cima esperando a que yo pueda subir. Y cuando Él se da cuenta que no tengo fuerza para subir, Él es capaz de descender y ayudarme en mi lugar más bajo para volver ahí al lugar donde nos conviene estar, a su presencia, a su gloria. Santo es el Señor para siempre. Para acompañarme, decirme: yo estoy contigo, sube, vamos. No se queda en la cima esperando a que suba, sino que desciende contigo para acompañarte. David lo dice. Ahora puedo comprender el Salmo 139 con mejor claridad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y mire cómo el sol: si subiera a lo alto cielo, claro que ahí te voy a encontrar. Como queriendo decir: si subo al monte, claro que ahí te veo, Señor. Pero también dice el salmista: y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí también tú estás. Bendito es el Señor. Y si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Bendito es el Señor. Todo esto marca la experiencia humana frente a un Dios que no puede cambiar. Escúcheme, le servimos a un Dios que no puede cambiar, no puede cambiar. Bendito el nombre de Dios, porque el ser humano vive constantes momentos que sube, que baja, que cae, que se levanta. En nuestra vida
hermano, constante en el caminar, que estamos arriba, que estamos abajo, que estamos arriba, que estamos abajo. Cambiamos nuestra vida, pero gloria a Dios que Él permanece fiel en todos los estados que te encuentres. Él permanece fiel, Él permanece ahí firme, Él permanece siendo Dios en los buenos momentos, en los peores momentos, sano o enfermo. Él no va a cambiar, Él va a estar ahí, bendito como roca inmovible. Bendito es el Señor. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Si todo el conflicto espiritual no es porque Dios nunca se fue, es que yo me alejé. Aunque me haya alejado, Él también me despeja el camino para poder volver. A veces uno ve hermanos o experiencias, déjalos que se equivoquen, déjalos que se equivoquen, sí. Tendrán su experiencia para volver y contar una historia mucho mejor. Déjalos que se equivoquen, que Dios mismo lo alcanzará, porque este Dios no se olvida. ¿Cuántos dicen amén? Este Dios no se olvida. Bendito es el nombre del Señor. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay cambio en Él. El mismo que te ayudó antes de ayer es el mismo que hoy día permanece fiel para volver a ayudarte. Santo es su nombre. ¿Sabe cómo me gusta este libro santo de la Biblia? Porque note cómo termina el libro. Note cómo termina el libro. Mi alma alaba a Dios. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, se habla de que Cristo asciende a los cielos. Cristo asciende a los cielos y se sienta a la diestra del... Así dice Esteban. Veo el cielo abierto y uno sentado a la diestra del Padre. Bendito el nombre de Dios, en poder, en gloria. Jesucristo, después, hermano, de realizar su ministerio, aleluya, el monte, el llano, sanando, perdonando, libertando. Vemos después notablemente la experiencia de un Cristo que asciende, que toma su lugar alto, se sienta en un trono. Bendito es el Señor, se sienta en un trono de gloria. Pero esto me conmueve, esto me llena, esto me hace entender que este Dios claramente no cambia. Bendito el nombre de Dios. Porque estando Él en su trono, vemos cómo termina el libro de Apocalipsis. Santo el nombre de Dios. Y vemos a uno que está desterrado en la isla de Patmos. Recuerda la historia, que había uno que por causa del evangelio fue, hermano, olvidado por el imperio, por sus amigos, siendo mártir, siendo, hermano, aleluya, un hombre consagrado. Lo echan a la tierra del olvido, a la isla de Patmos. Santo el nombre de Dios. De hecho, la isla de Patmos, o el nombre Patmos, significa olvido o tierra de tristeza. Mira dónde estaba Juan, en una tierra de tristeza y de olvido. Bendito es el Señor. Pero mire esto que es glorioso, que es maravilloso. Estando Juan ahí, olvidado, desterrado, no había nadie que lo pudiese ayudar. Dice que una voz le habló, aleluya. Y cuando ve esa voz que le habla, adivine quién es. Mi alma alaba a Dios. El mismo que un día había ascendido a su trono. Estaba en su trono, hermano, comprenda esta palabra. Estaba ya sentado en su trono. Pero él se sentía incompleto al ver que uno de los suyos estaba sufriendo en esa tierra del olvido. Y el amor fue más fuerte, porque el que estaba ahí no era un ángel. Dios no envió un profeta, Dios no envió un querubín. Estaba ahí Jesucristo diciéndole: Juan, no tengas miedo, yo soy el mismo que estuvo muerto y resucitó. Santo el nombre de Dios. Una vez más tuvo que descender del mismo trono, el Dios de las promesas de la gloria, para poder ayudar a uno que estaba ahí a punto de desfallecer. Es el Señor que lo deja todo en cada momento en el cual de Él lo necesitamos. Dios no se va a olvidar.
Santo es el Señor. Mire, hermano, mire. Ni el trono lo detiene. Si había ascendido, ¿qué hace en Patmos? Si había ascendido a su trono, se había sentado en su gloria. ¿Qué hace después en Patmos? Aleluya. Ni el trono lo pudo detener. O sea que el amor es más fuerte cuando ve que a uno de los suyos, aleluya, necesita, santo el nombre de Dios, la fuerza para seguir. Dijo Juan, él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el que vivo. Santo es el Señor. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Santo es el mismo Dios. Es inmutable. No lo limita nada. Aleluya. Póngame una pequeña música, por favor. No quiero aún terminar, déjeme terminar. Bendito es el Señor. Constantemente el ser humano vive momentos de cambios. Cambiamos todo el tiempo. Cambiamos todo el tiempo. Vivimos cambiando nuestras vidas. Y a veces nos vemos bien. A veces de un día para otro nos vemos mal. ¿Sabes lo que me gusta de este lugar, de esta iglesia y de ustedes? Que gracias al Señor no está esa grandeza espiritual para menospreciar al que está débil. Porque creo que lo entendemos. Porque lo he enseñado. Porque sabemos estar. Y también sabemos que Dios más que uno está. El pastor de los pastores. Probablemente me canse y no pueda ayudarte. Pero el mismo Dios puede bajar de ese trono a ese valle, a ese lugar oscuro, a salvarte la vida. No sé si alguien me entiende, no sé si alguien conecta, no sé si alguien ha vivido experiencias de no querer nada con nadie y después quererlo todo, porque Dios te ha levantado, Dios te ha puesto en pie. Es el Señor que no se ha olvidado. Es el Señor que hace encender la luz. Es el Señor que viene directamente de su trono. Directamente de su trono. Bendito es el Señor. A tocarnos, a decirnos, no temas, yo estoy contigo. Bendito el nombre de Dios. No te detengas, no te olvides. Puedes estar en el valle, pero no te olvides. No es el lugar para olvidarte de Dios. El valle no es el lugar para dejarlo todo. Es el lugar donde Dios se hace más fuerte. Es el lugar donde Dios se hace presente. Y diciendo un valle oscuro, como le decía el salmista, un valle oscuro que puede ser hasta de muerte, Dios lo convierte en un lugar de gloria. Es un lugar de gloria, es un lugar de gloria, de intimidad, porque para Dios no hay lugar que Él no consagre. Bendito Él mismo, siendo Cristo, cumple la omnipresencia del Salmo 139. Él sube al cielo, baja a la tierra, está en la tierra, está en el cielo, en todos lados. Él consagra y hace un lugar santo. Bendito el nombre de Dios. Fue capaz de bajar incluso a las profundidades más bajas de la tierra, porque tampoco se olvidó de los que habían muerto en el camino y le salvó la vida. Que aunque estemos muertos, Él incluso nos puede resucitar. Santo es el Señor.
Póngase en pie en esta noche. Póngase en pie. Quiero orar al Señor en esta noche. Oremos al Señor. Que cuando yo me sienta en el valle, Dios mío, rescátame. Sálvame la vida. En el valle no tendré nadie más que tú. Yo le invito a orar al Señor con todo el corazón. Rescátame del valle, Señor. Haz de mi lugar un lugar seguro. Conságrame en este momento de debilidad, donde no tengo fuerzas. Conságrame. Dame de tu santidad cuando no me sienta santo. Cuando no me sienta, Dios mío, Señor, espiritual. Dame de tu santidad. Límpianos el corazón. Rescátame la vida, Señor. No podremos soportar un valle sin ti. Y a veces nos sentimos como David, una oveja mirando a su pastor. Te pido verte, Señor. Déjame verte cuando vienes a buscarme, a sanar mi herida, a tomarme en tus brazos, Señor. Enséñame a estar en los lugares altos. Enséñame a vivir la consagración. Enséñame a elevar mi vida espiritual. Enséñame a orar. Enséñame a consagrarme. Enséñame el temor. Enséñame la sabiduría. Enséñame la obediencia. Enséñame cómo hacerlo. Enséñame a cambiar. Enséñame, Dios mío, a ser espiritual. Enséñame a lograrlo. Pero también cuando no puedo, enséñame a verte ahí, en el lugar de sombra, en el lugar de muerte, Padre. Oh, bendito tu nombre, Dios mío. Donde muchos mueren, donde muchos, Dios mío, nunca más se encuentran, donde muchos, Dios mío, terminan su carrera ahí, sin más poder seguir, sin más poder levantarse, donde muchos no pueden levantar nunca más la mirada, donde la soledad los come, donde la soledad le invade, donde el abandono los destroza, Señor. Pero tú, te pido, Dios mío, que en ese lugar nos ayudes, donde los enemigos dicen: de seguro ahí lo vamos a matar, en el valle. Ahí lo voy a aniquilar. Ahí lo vamos a destruir. Bendito Señor. Bendito Dios mío. Cuando a veces esté en Patmos, aparece Jesucristo de mi alma. Escuchando tu voz todo cambia, Señor. Bendito eres, Dios mío. Haz de mi desierto, haz de mi proceso un lugar consagrado. Si ves que yo no puedo subir, ven a buscarme, Señor. Ven a buscarme, papito amado. Cuando me cueste subir, me cueste seguir, ven tú por mí, Padre. Nadie más lo hará, Señor. Ven tú por mí, Señor. Aleluya. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Él no cambia. No hay problema. El valle no será un problema. Aleluya.
Señor. Dile, Diosito, soy tu oveja, Señor. Déjame verte como vienes a buscarme. Es el mismo Dios. Oh, bendito su nombre. Es el mismo Dios. Hermano mío, el mismo Dios. Que Él no cambia. Que Él sigue ahí. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Te amamos, Señor. Bendito tu nombre. Si no fuera por tu amor, mi alma te alaba. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se acercó a mí. Él se acercó a mí. Porque decía el salmista, yo no puedo acercarme a Él. Porque no puedo acercarme a Él. Pero Él se acercó a mí. Bendito Dios. Abrázame en el valle, conságrame en el valle. Si puede, cantemos, hermano, alabanza.